Ni los huevos, ni las tortillas, ni siquiera los aguacates. No hay nada que se dispare más que el precio de un futbolista cuando es joven y prometedor. Si no, miren lo que ha pasado con Pedri. De valer 10 millones a valer ahora 80 millones de euros. Y eso no es nada. ¿Qué me dicen de Musiala? Que desde 2020 hasta ahora ha pasado de costar 1 millón de euros a estar cotizado en 100 millones. Y eso por no hablarles de las gráficas de Jude Bellingham o de Erling Haaland, porque se saldrían de la pantalla. Pero hablando de promesas del Dortmund, también puede funcionar a la inversa. Hay quienes se evalúan. Miren a Jadon Sancho, si no, que llegó a costar mucho más de 100 millones de euros y ahora, devaluado en el Manchester United, vale menos de la mitad. O el triste caso de Ansu Fati, que llegó a cotizarse en 80 millones de euros y ahora difícilmente alguien pagaría ni la mitad por la promesa del Barcelona. De los creadores de acabados a los 25 y acabados a los 30, llega estancados a los 23. Jugadores que no dan el estirón, que no cuajan, que están acabados apenas a los 23 años o menos. ¿Quién es el valiente que apostaría a estas alturas de la vida por la carrera de Serginho Dest? El lateral derecho jugó solamente 3 cuartos de temporada con el Ajax. Sin duda, se benefició de que Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt ya no estaban, mientras otros como Sebastián Haller y Antony aún no llegaban. Y ante la falta de figuras en ese Ajax en transición, el norteamericano debutó, se hizo con la titularidad, brilló con su juego eléctrico y justo antes de que le empezara a salir el cobre, la pandemia interrumpió una Eredivisie que ya no volvió. 26 jornadas fueron suficientes para que a Dest lo amarrara el Bayern Múnich, aunque el Barcelona se lo arrebató de último segundo como quien se venga a lo grande. Me acabas de ganar 8-2, pero yo te quité a Serginho Dest. Uy, qué malotes. En fin, su primer año en el Barça fue muy malo. El segundo, terrible. Y quién sabe cómo, pero en su préstamo al Milan le fue peor. Mucho peor. 2 partidos como titular en toda la temporada fueron más que suficientes para que Stefano Pioli ya no lo tuviera en cuenta ni entre los 23 inscritos a la fase definitiva de la Champions League. Serginho tiene 22 años y su camino ya solo es cuesta abajo. El nombre de un italiano de origen marfileño llamado Moise Kean le dio la vuelta al mundo cuando debutó con la Juventus en 2016. Estamos hablando del primer futbolista en la historia, nacido en los años 2000, que jugó un partido en cualquiera de las grandes ligas europeas. A partir de ahí se fue al Verona, volvió a la Juventus, lo compró el Everton por 33 millones de euros. Ay, el Everton. Metió literalmente 2 goles en la Premier League y se fue cedido al Paris Saint-Germain, donde vivió su mejor año gracias a las lesiones de Neymar. El PSG se lo devolvió al Everton. El Everton ya no lo quería y se lo cedió a su club de origen, la Juventus, donde el bueno de Moise Kean a sus 23 años nomás no madura. Zurdo, un peinado que ni los mismísimos Beatles. Buen pasador, mejor driblador y exquisito golpeo de balón. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Pues para Bryan Gil no es suficiente. El mediocampista debutó hace 4 temporadas con el Sevilla, no tuvo continuidad y lo mandaron al Leganés del Vasco Aguirre, donde empezó a brillar, aunque acabó descendiendo. Entonces lo compró el Eibar y ahí Bryan Gil fue la figura del equipo, pero otra vez descendió a segunda división. De pronto, en el verano, serendipity, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y que lo compra el Tottenham Hotspur por 25 millones de euros. Gil debutó en selección mayor, pero a Londres se fue básicamente para jugar la Conference League y un total acumulado de 85 minutotes en la Premier. A los 6 meses, cedido al Valencia, otros 6 meses y de vuelta al Tottenham, donde de nuevo es cepillado por Antonio Conte, y eso que el peinado los une.
Ahora Gil está de regreso en el Sevilla, donde va camino a su tercer descenso en la Liga Española y solo tiene 22 años. En 2017 debutó en el Valencia un escurridizo y prodigio técnico llamado Ferran Torres. Estaba por cumplir 18 años, no era tan extremadamente joven como otros de esta lista, pero le costó 2 largos años hacerse por fin con la titularidad. Una sola temporada en el 11 habitual del alicaído Valencia bastó para catapultar al extremo izquierdo directo al Manchester City. Ahí jugó lo esperado, poquito, y a los 17 meses se fue. En un fichaje simplemente incomprensible, el Barcelona, que no tenía dinero para renovar a Messi, pagó por un jugador suplente del Manchester City casi el doble de lo que el City había gastado un año y medio atrás para traérselo del Valencia. En el Barça, Ferran Torres, que fue seleccionado por su suegro Luis Enrique a Qatar 2022, ha metido 2-3 goles increíbles, fallado 11-12 imperdonables y se ha mantenido quieto en la banca el resto de su estancia. Tiene 23 años y su calidad resulta tan evidente como su estancamiento. Si en algo es fiable el Borussia Dortmund es en reclutar jugadores jóvenes de países más o menos periféricos: Japón, Armenia, Polonia, Gabón, Estados Unidos, Noruega y generalmente con espléndidos resultados. Pero con el sueco Alexander Isak calcularon mal. Isak venía de anotar 10 goles en la primera división sueca a los 16 años de edad. Era un jugadorazo, técnico, rápido, asociativo, ágil. Pero el delantero caminó 3 años de puntitas por el Dortmund sin oportunidad ninguna de jugar consistentemente. Lo mandaron al Willem II de la Eredivisie y en esa liga le fue bien como a casi todos. Metió 13 goles, suficientes para fichar por la Real Sociedad, que pagó bastante menos de lo que Isak le había costado 3 años antes al Dortmund. Parecía un cartucho quemado a los 20, pero en España dio un paso adelante. Ok en su primer año, fabuloso en el segundo y a menos en el tercero. De todos modos, al Newcastle United le quemaba el dinero en el último día del mercado de transferencias y lo fichó por la indecencia de 70 millones de euros. Si bien este es el peor momento posible para incluir a Isak en esta lista, porque el delantero de hoy 23 años ha anotado 3 goles en los últimos 2 partidos, antes de eso el sueco llevaba 3 goles en toda la Premier League y se la había pasado lesionado. En cualquier caso, Isak ha sido inconsistente y probablemente seguirá haciéndolo hasta el muy lejano fin de su carrera. Hay 2 amenazas principales que siempre sobrevuelan como sopilotes por encima de las promesas del futuro: las lesiones y un entorno familiar que no les mantenga con los pies en la tierra. Uno solo de estos factores es más que suficiente para frenar la carrera del mayor de los talentos, y en el caso del pobre de Giovanni Reina, le persiguen ambos. Cada vez que el norteamericano de solo 20 añitos regresa a las canchas tras una lesión, es solamente para recaer de nuevo, generalmente en el mismo partido. Por si fuera poco, la presión que ejercen sus padres en la Federación de los Estados Unidos para que su hijo juegue siempre no puede más que intoxicar la relación del chico con el entrenador y sus compañeros. En la 2020-2021, Giovanni fue titular en 23 partidos de la Bundesliga. La temporada pasada fue 6 veces titular, 4 suplente y el resto se la pasó en la enfermería. Este año, Reina ha iniciado 4 partidos contra 17 en la banca de suplentes. En el Mundial estaba fuera de forma, tuvo mala actitud y casi lo regresan a casa. Si su talento incuestionable sobrevive a las lesiones y a sus papás, si en el futuro vuelve a sentarse en la misma mesa de Jude Bellingham o Erling Haaland, si Gio acaba siendo el jugador que los Estados Unidos aún esperan, estaremos hablando de un milagro. La vida da muchas vueltas. Se los digo yo, que a los 14 años era toda una promesa del periodismo deportivo y ahora mírenme, mendigando suscriptores. Suscríbanse al canal. No sean malos.
Es normal que las figuras que ya no encuentran lugar en las grandes ligas europeas acaben jugando en el fútbol turco, pero eso es cuando tienen 30 o 35 años, a menos que sean Dele Alli o Nicolo Zaniolo, figuras tan precoces que se adelantaron hasta las puertas del retiro. ¿Quién lo iba a decir hace apenas 6 meses? Cuando la Roma ganó su primer título europeo en más de 60 años con gol del chico consentido que había superado las secuelas de 2 roturas de ligamento cruzado, una después de la otra. Desde finales de 2018 y durante todo 2019, el entonces adolescente fue titular indiscutible. Luego se rompió los ligamentos en 2020. 2 veces. Zaniolo volvió después de mucho tiempo. Fue titular, metió aquel gol histórico ante el Feyenoord, pero acabó en el Galatasaray tras pedir un aumento, perder la forma, pelearse con los ultras, pedir ser transferido y ser castigado por la viperina lengua de José Mourinho. Sorprendentemente, tras caerse las negociaciones con el Bournemouth, ningún equipo mejor que el Galatasaray apostó por Zaniolo en el mercado de invierno. Y desde que llegó a Turquía, ha jugado un total de 78 minutos. A ver, digan en voz alta al jugador más secundario del Bayern Múnich que se les ocurra esta temporada. ¿Listos? Ok. Cualquiera que hayan dicho, Matt Tistel, no. Nosar Mazraoui, tampoco. Josip Stanisic, Marcel Sabitzer, que ya se fue, Bou Nassar, sí, pero ese no se vale. El caso es que nadie del primer equipo ha tenido menos minutos y protagonismo que la joya de la cantera del Ajax. Y ojalá esto acabe siendo una criminal osadía de mi parte, porque Ryan Gravenberch solamente tiene 20 años. Pero es que lleva tanto tiempo en la superélite que su estancamiento obliga a cuando menos dudar sobre cuál será su alcance después de todo. Gravenberch debutó en 2018 y rompió el récord de Clarence Seedorf como futbolista más joven en jugar en un equipo que toda su historia se ha dedicado a debutar escuincles como el Ajax. Su ostracismo en el Bayern lo marginó en la convocatoria mundialista del implacable Louis van Gaal, y luego de quedarse sin Qatar 2022, la situación del finísimo mediocampista no ha mejorado ni empeorado. Sus glúteos se mantienen perfectamente bien atornillados a la banca del Bayern. Bukayo Saka en el Arsenal, Phil Foden en el Manchester City, Mason Mount en el Chelsea, Marcus Rashford en el Manchester United. El Liverpool no podía quedarse sin un estandarte de la generación dorada de Inglaterra, y su respuesta a todos ellos fue el espigado Curtis Jones. El joven mediocampista debutó en 2020. En sus primeros partidos le hizo gol al Everton, al Ajax y toda la cosa. Rápidamente su valor de mercado se disparó a los 30 millones de euros y hoy nadie pagaría ni la mitad de eso. Jones fracasó con la selección sub-21, fue perdiendo minutos en el Liverpool y ahora a los 22 años es todavía el favorito de Jürgen Klopp, cuando no están disponibles Fabinho, Henderson ni Thiago, claro. Ni tampoco Carvalho ni Elliot, que son los jóvenes más regulares del equipo. Cabe destacar que para que juegue Curtis Jones también debe estar sancionado James Milner, y ha de asegurarse que Oxlade-Chamberlain y Naby Keita estén como siempre en la enfermería, porque hasta ellos tienen más minutos que él. Pero Artur no, Curtis Jones juega más que el brasileño. Algo es algo. Happy birthday, Jadon Sancho. Mañana cumples 23 añotes y ojalá este sea tu año, brother, porque ya te tardaste. El canterano del Manchester City debutó con el Borussia Dortmund en el ya lejano 2017. Si sumamos sus temporadas 2 y 3 como profesional, solamente en Bundesliga el adolescente registró la brutalidad de 29 goles y 30 asistencias. Fue entonces cuando el Manchester United ofreció 100 millones de euros, mismos que el club alemán rechazó. Se quedó en el Dortmund y su cuarto año fue decepcionante. Perdió la titularidad en la selección inglesa, que cayó en la final de la Euro contra Italia. Devaluado, Sancho se acabó yendo en rebaja por nada más 85 milloncitos de euros. Su primera temporada en el United fue tan mala que Sancho se quedó fuera de la convocatoria mundialista. Y lo peor es que nadie preguntó por él. Este es su segundo año en la Premier. No está siendo mejor, y no por falta de oportunidades del nuevo técnico, que nomás todavía no le pierde la paciencia.
El mes pasado la corte levantó los cargos en contra de Mason Greenwood, pero tardó más de un año en investigar su caso y exonerarlo. Es ya muy improbable que el adolescente maravilla pueda reconducir su carrera y sobre todo que lo haga a la altura a la que volaba, después de tanto tiempo separado del Manchester United. Por otro lado, eludir la cárcel no significa que las pruebas en su contra sean lo suficientemente contundentes para que el Manchester United siga investigando por su cuenta antes de reintegrarlo o deshacerse de él. Y si decide venderlo, a ver quién es el guapo que se avienta el paquete de fichar a un acusado de un tema tan delicado. Greenwood era una verdadera joya. Metió 35 goles en sus 2 primeros y únicos años enteros en el primer equipo del United. Pocos o nadie tiene una bazooka del calibre de su pierna izquierda, pero no. Mason Greenwood está acabado, al menos para la superélite. Y es una pena desde la estricta e irrelevante óptica del fútbol. Ansu Fati parecía lo suficientemente bueno como para ser el heredero natural del 10 de Lionel Messi. El Barcelona no le guardó ni tantito luto, una temporada siquiera, al mejor jugador que tendrá en su historia. Corrió apresurado a entregarle el mítico dorsal a su chico más ilusionante. Y al intrépido Ansu Fati le pareció buena idea cargar semejante par de montañas en la espalda. Ansu tiene 20 años, faltan muchísimos meses para que a finales de año cumpla 21. Decir que está acabado sería un atentado a lo que queda de cordura en el mundo, y sin embargo, nadie puede sentir hoy la misma ilusión y optimismo por la carrera de este chico que cuando se le vio por primera vez en agosto de 2019, cuando a los 16 años se convirtió en el más joven en debutar, anotar, asistir, escupir y todo lo que han hecho los jugadores en la historia del Barça en Primera División y en la Champions League. Ansu lo hizo todo, pero más joven. Desde entonces, lesiones, operaciones, recaídas, más lesiones, rehabilitaciones y pérdida acelerada de la confianza de un jugador que parece empeñado en esconder sus recursos y frescura con tal de no lesionarse otra vez. En su primer mundial, Fati jugó unos minutitos nada más y no supo evitar la debacle española. Lo bueno es que solo fue su primero de muchos mundiales, o tristemente a lo mejor no jugará tantos. Lo cierto es que su trayectoria en el Barcelona cada día se parece más a la de Bojan y menos a la de Messi. Otro que rompió récords de niñez en el Ajax es Matthijs de Ligt, al que llevamos viendo casi una década y apenas tiene 23 años. Se trata del capitán más precoz en la historia del Ajax y del jugador más joven de todos los tiempos en la selección de los Países Bajos. Además, de Ligt se convirtió en 2018 en el primer y único defensa en ganar el Golden Boy, trofeo equivalente al Balón de Oro para jugadores menores de 21 años. Era uno de los futbolistas más cotizados del planeta cuando en 2019 se lo llevó la Juventus. Sin embargo, en la Serie A no pudo verse ni la sombra de su liderazgo innato. Fue incapaz de blindar la defensa del equipo y estuvo muy por debajo de las altas exigencias italianas en lo que a oficio defensivo se refiere. Todavía caro, pero ya devaluado, la Juve se lo endosó al Bayern. En Qatar 2022, De Ligt perdió inmediatamente la titularidad en la línea de 3 de Louis van Gaal y en el Bayern Múnich solo la grave lesión de Lucas Hernández le abrió camino a la titularidad. Seguro que De Ligt tendrá una carrera larga y próspera, aunque a esa promesa de mejor defensa del mundo ya hace rato que empezó a crecerle la nariz. Echemos un vistazo a los nominados al Golden Boy 2019. Joao Félix, ganador, hoy está en el Chelsea. Sancho, segundo lugar en el United. Kai Havertz, tercero, Chelsea. Erling Haaland, cuarto, Manchester City. 5 De Ligt, Bayern. 6 Ansu Fati, Barça. 7 Phil Foden, Man City. 8 Donnarumma, PSG. 9 Zaniolo, Galatasaray. 10º lugar Lionel Malen, ahora en el Dortmund. 11º puesto Mason Mount. 12 y 13 Rodrigo y Vinicius. 14 Moise Kean, Juventus. 15 Andrei Lunin, Real Madrid. En la lista de 40 finalistas también estaban Alphonso Davies, hoy en el Bayern, Rafael Leao, ahora en el Milan, Ferran Torres, Barcelona, Badiashile, Chelsea, Elmas, Napoli, Konaté, Liverpool,
Rice Nelson, Arsenal, Alexander Isak, Newcastle, Matteo Guendouzi, Marsella, Kangin Lee, por lo menos Mallorca, Sinisterra en el Leeds United. Bueno, ya entendieron mi punto. Una minoría absoluta de los nominados no está 3 años después en la élite. De hecho, son solo 2. El serbio Dejan Joveljic, que jugaba en Austria y ahora está en el Galaxy, y Diego Lainez, flamante refuerzo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León. En este video de acabados a los 23 años o menos, no incluí a Justin Kluivert ni a Riqui Puig, no porque les tenga confianza ni mucho menos, simplemente porque están tan acabados que pasaron el corte de la segunda entrega de esta trilogía y aparecen en acabados a los 25. Fue un ejercicio muy cruel, estoy consciente de ello. Dejémoslo en que más que acabados son jugadores devaluados, pero que en algún momento pueden recuperar el nivel en cuanto tengan esa confianza que les llevó en sus primeros días a ser tan espectaculares e ilusionantes. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, dejen sus comentarios, recomienden este video y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.